Hola, soy Víctor, profesor de filosofía, y voy a comentar algunos detalles iniciales mientras os familiarizáis con el uso de la plataforma y con el aula de esta materia. He visto en el foro general del aula y dentro del hilo que he abierto de presentación, pues que muchos de vosotros manifestáis que es el primer año que estáis en el IEDA y es también el primer año que cursáis la materia filosofía. Esto es normal porque filosofía se estudia solamente dentro del bachillerato y en los cursos de primero y segundo. Y aquí en primero lo que vamos a tener es una introducción general a esta materia. Cuáles son los temas que trata, cuál es su procedimiento, la manera de abordarlos y cuáles son sus principales ramas y cuestiones dentro de ellas, ¿no? Bueno, pues la inquietud de esa inicial es bastante normal, pero veréis como poco a poco, en la medida que empecemos a trabajar en ello, pues que la cuestión es bastante más sencilla de lo que parece y las cuestiones abordadas por la filosofía son cuestiones que de alguna manera todos nos hemos planteado en nuestra vida, solo de una manera quizá un poco más rigurosa, más estricta. Vamos a ver, si vamos al bloque primero, aquí ya nos encontramos lo que va a ser el plan de trabajo de la primera evaluación. Entonces aquí que aparece, por un lado, cuál es la producción que hay que hacer, cuáles son las entregas y también los contenidos del material de apoyo que os va a servir para el desarrollo de estas prácticas y de estas tareas en las que consiste el trabajo, que es el fundamento de vuestro estudio en esta primera evaluación, ¿no? Entonces hay una parte práctica y una parte de producción, lo que son ejercicios y actividades que preparan a la realización de las tareas que ya son productos más desarrollados, más originales y en los que vosotros ponéis en marcha todo lo que habéis llegado a conocer mediante el estudio de estos contenidos que vienen aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a la parte de la práctica y dice que tiene dos elementos, un cuestionario y la intervención en un foro. En esos cuestionarios os vais a encontrar preguntas sobre los conceptos fundamentales y sobre las principales dificultades que vais a encontrar en el estudio de estos contenidos que están aquí abajo, ¿no? Los cuestionarios están hechos de forma que tienen una inicial dificultad, está hecho para que se piense, pero en realidad una vez que se supera esto, pues veréis que los conceptos quedan mucho más claros. Está confeccionado de manera que podéis hacerlo cuantas veces queráis y no hay penalización ninguna, queda siempre la nota más alta y yo os aconsejo que lo repitáis, no solo al comienzo, sino también cuando estáis haciendo las tareas, también cuando os preparáis para la presencial. Ya digo, no hay riesgo alguno porque al final siempre queda la calificación más alta. Si pincháis en el cuestionario, pues veréis que tenéis aquí una intentar resolver y veréis que aparecen pues una serie de preguntas. Hay varias páginas y cada página tiene una unidad temática. Dentro de cada página las preguntas se sortean un poco al azar, ¿no? Pero ya digo, vais eligiendo opciones múltiples, verdadero, falso, etcétera, y os van a incidir esas cuestiones en los temas que tenéis que tratar dentro de estas tareas. Aquí tenéis un poco el sentido general, ¿no? La fase práctica de los cuestionarios, vuestra participación en el foro os va a servir de ayuda para el desarrollo de las tareas. ¿Por qué? Porque ahí se van a madurar los conceptos, los procedimientos que necesitáis, etcétera. La participación en este foro, bueno, pues este foro sería un poco como el aula. Ahí vosotros, en la medida que vais trabajando, estudiando, haciendo las tareas, pues vais planteando dudas, interactuando con compañeros, por vuestra parte también proponiendo ejemplos, a lo mejor pequeños fragmentos de redacción de las tareas que vais construyendo. O sea que es un espacio colaborativo donde vosotros comunicáis con los compañeros y donde vais poniendo en práctica lo que conocéis y desarrollando también vuestro propio conocimiento. Un espacio de estudio compartido, ¿no? El resultado de la fase práctica será una mezcla entre el resultado que tengáis finalmente en el cuestionario cuando decidáis enviar ya la
práctica como resuelta y lo que habéis aportado en ese foro, ese espacio de estudio colaborativo. Luego las tareas, son 3 en esta primera evolución, pues son esos desarrollos más creativos referidos a unos contenidos específicos donde tenéis que tener pues, resultado un producto original. Vamos a ver, y lo tengo esto un poco desordenado, pero aquí tenéis un ejemplo. Si pincháis en la tarea, hacéis clic aquí, os aparece lo que es la tarea. Esta en concreto es la primera, que se refiere fundamentalmente a la noción de filosofía como procedimiento racional, cómo se caracteriza, la diferencia de la mitología, etcétera. Tened en cuenta que en la tarea siempre aparecen unos contenidos que son el material con el que vais a construir esta tarea. La tarea requiere pues, un desarrollo original, pero siempre tiene que haber una documentación previa, ¿no? Esa documentación pues se tiene que madurar y el resultado de esa maduración pues es la realización de esta tarea. Os pido que miréis siempre con mucho detalle la descripción, porque los errores suelen estar precisamente en que no se lee la descripción y que no se aplican los contenidos que son necesarios. Por eso tener en cuenta lo que hay que hacer y los contenidos que tenéis que emplear para ello. Van a ser realizaciones siempre bastante sencillas y nosotros aconsejamos un desarrollo de aproximadamente unas 2 páginas, o sea, sintetizar lo trabajado en 2 páginas. Yo os aconsejo que nunca volquéis los datos sin más, sino que esos datos siempre los trabajéis, lo personalicéis al máximo, porque está en esa personalización de los datos donde va a estar realmente vuestra técnica de estudio en relación con este modelo de aprendizaje por tareas. Incluso también os aconsejaría que la primera redacción de la tarea fuese lo más autónoma posible. Una vez que ya vosotros habéis mirado los contenidos, sabéis lo que tenéis que hacer, intentar hacerlo sin el apoyo de estos contenidos, aunque luego lo rematéis, mirando los contenidos, completando lo que no sabéis y dándole el mejor acabado. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es en ese proceso de desarrollo de la tarea autónomo, pues os vais a quedar con lo esencial y vais a tener ahí un instrumento de aprendizaje muy bueno de cara a la prueba presencial. La prueba presencial se va a basar prácticamente pues, en esto, en lo que habéis aprendido con esta fase práctica de cuestionario, participación en el foro y luego ya el desarrollo de estas tareas. Serán pequeñas cuestiones que siempre van a estar contextualizadas, donde se van a dar los detalles y donde se van a pedir pequeñas resoluciones donde se vea que realmente pues se ha asimilado las nociones básicas y que se ha aprendido, que todo este sistema de trabajo pues realmente ha dado su fruto. Bueno, pues eso es todo. Tampoco quiero comentar mucho más en esta primera intervención. Iré también subiendo vídeos más en detalle donde explique qué es lo que hay que hacer en cada una de las tareas. Para cualquier cosa, aquí están los foros donde podéis hacer cualquier pregunta. Y también podéis hacer mensaje directo y hablar conmigo o hablar por Skype, que tenéis aquí el enlace. Solo un detalle sobre estos foros. Está el foro de la práctica, donde vosotros pues interactuáis con vuestros compañeros y también cuando tengáis dudas, que pensáis que sean dudas generalizables que cualquiera pueda tener, para ello tenéis el foro del bloque. Yo he abierto unos hilos, pero vosotros podéis abrir otros. Yo os pido que cuando hagáis preguntas referidas a las tareas, lo coloquéis en estos hilos que yo he abierto. ¿Por qué? Porque así se podrán condensar todas las dudas en un solo hilo y va a venir muy bien luego para el repaso a la hora de hacer la tarea o el repaso a la hora de afrontar la prueba presencial. Si tenéis algo completamente distinto, habría un nuevo tema de discusión. Dentro del hilo, sí me gustaría que las preguntas estuvieran lo más desarrolladas posible. Pues, por ejemplo, si queréis preguntar algo no sin más, una pregunta, no entiendo nada, sino intentar racionalizar la pregunta. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Me puedes poner un ejemplo de esto porque no lo entiendo? ¿Qué significa este concepto porque no acabo de aclararme? ¿Es esto más bien lo otro? O racionalizar, razonar por qué, por ejemplo, dice este autor esto sí, tal y cual. O sea, cuanta más información deis en la pregunta, también más precisa y más útil puede ser mi respuesta. Y también os pido que anidéis bien vuestras intervenciones.
Si, por ejemplo, es una pregunta general o que no se ha hecho sobre esta tarea guía de la filosofía, picáis en responder y ahí hacéis la pregunta. Pero si es una pregunta que viene a colación de algo que ha dicho un compañero o de una respuesta que yo he dado, pues respondéis a la intervención específica de ese compañero o la mía. Bueno, ya digo, al principio son muchas cuestiones y serán muchas más las que surjan. Espero que de momento esto pueda servir de guía de introducción.